Saludos amigos de República Dominicana y del mundo. Estamos acá en el estudio Willy Rodríguez, el gran comunicador que se nos ausentó por el rato que es la vida hacia la eternidad. Willy Rodríguez, nuestro gran amigo. Desde el estudio Willy Rodríguez, pues transmitimos al mundo a través de la Z101 con un tema fundamental, el tema de la protección y aprovechamiento al mismo tiempo de los recursos naturales, específicamente de pedernales. Hoy vamos a hablar de pedernales, haciéndole una anécdota de cómo cuando se actúa correctamente se tienen luego enormes satisfacciones. Muy joven, con apenas 29 años, fuimos designados por el presidente Jorge Blanco, ministro de Economía y Planificación y Desarrollo, que entonces se conocía como Secretariado Técnico de la Presidencia, la posición más alta en materia de coordinación, tecnología, coordinación de los financiamientos y de todos los aspectos económicos, financieros del país, de la planificación y del desarrollo. Pero el presidente, no satisfecho con dedicarnos a esas labores, también nos designó en febrero de 1983, nos designó también presidente de la Comisión Nacional Técnica Forestal, que se encargaba de dirigir la Dirección General de Foresta, Parques Nacionales y toda la política ambiental del Estado Dominicano. Hoy se llama a todo ese conglomerado de actividades Ministerio de Medio Ambiente. Entonces se llamaba CONATEF, Comisión Nacional Técnica Forestal. Pero en mayo de 1983, unos 2 meses después de ser designado también al frente de la Comisión Nacional Forestal, CONATEF, el antiguo gerente de la Alcoa Exploration Company, Alcoa, eso es lo que quiere decir, compañía de exploración, búsqueda de bauxita para luego convertirlo en alúmina y la alúmina a su vez en aluminio. Una de las 7 grandes multinacionales o transnacionales en materia de minería y de aluminio, que estaba en Pedernales y que era la mayor fuente de trabajo de Pedernales. Pues bien, recibimos al señor Patrick Hewson, que así se llamaba, Patrick Hewson, que estuvo acompañado del doctor Cáceres, y nos entregaron en Palacio, en nuestro despacho, una comunicación. Cuando la leímos, Alcoa comunicaba su retiro absoluto e inmediato del país. Dejaba de operar el puerto de Cabo Rojo, las operaciones, y en esa carta le donaban o le entregaban, revertían al Estado toda la concesión, todas sus infraestructuras, equipos, todos hoteles, oficinas, muelle, en absoluto todo. Me quedé meditando y dije, déjame consultar al presidente. Y les dije a los señores, por favor, espérenme aquí, que voy a ver al presidente. Y subí. Le dije, presidente, mire qué cuestión esta. Tengo una carta de Alcoa comunicándonos que se retira del país. ¿Cómo va a ser? ¿Y esos empleos? ¿Y los ingresos? Digo, bueno, presidente, eso
lo repondremos porque la bauxita no solo se usa para producir aluminio, sino se usa como fundente y como otros usos químico metalúrgico. Bueno, pues digo, sí, eso veremos cómo. Además, y hay muchas concesiones, también muchos yacimientos de caliza y todo esto. Pero yo he venido, presidente, para que usted me autorice a devolverle esta carta y decirle que nos incluyan, que la mantengan todo su contenido invariable, pero que le agreguen que esa donación o esa reversión de propiedades a favor del Estado la hacen a condición de que se cree un parque nacional en esas propiedades. Y me dice él, ¿y qué tú buscas con eso? Digo, presidente, que si se han robado todos los bienes de Trujillo, imagínense usted ahora. Usted sabe lo que vale todas estas infraestructuras, todas estas tierras, porque es también la tierra era de ellos. Entonces ahora todo es de nosotros, 1000 y pico de kilómetros cuadrados. Me dice él, sí, tiene toda razón. Esta oligarquía de aquí se los roba todo. Se han robado lo de Trujillo y entonces ahora no se van a quedar con esto. Si lo hacemos parque nacional, lo preservamos. Entonces, presidente, en 3 o 4 meses, y fue en 3 meses, porque el 11 de agosto de 1983 hicimos un acto en el Palacio Nacional y el presidente firmó el decreto 1315, creando nada más y nada menos que el Parque Nacional Jaragua, que protegió todas estas de Bahía de las Águilas, todos estos recursos que están ahí, de los cuales el pueblo dominicano se siente muy orgulloso. Todo esto lo preservamos gracias a ese decreto, a que lo primero que hicimos fue proteger esto. Y el 11 de agosto de 1983 le habíamos redactado el decreto al presidente. Nos ayudó en esto, justo quiero reconocerlo, el gran y talentoso ingeniero Miguel Gómez. Miguel Gómez, que ojalá nos llamara, participó, eran asesores, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional Técnica Forestal, y con un equipo de técnicos nos asistían en nuestra calidad de presidente y nosotros orientábamos el trabajo. De manera que ese Parque Nacional Jaragua, así fue que nació. Así fue que nació. Ese vilipendiado presidente, no todo lo que hizo fue mal. En ese decreto no solo se contenía la creación del Parque Nacional Jaragua, sino también el Parque Nacional de Valle Nuevo, también lo creamos en ese decreto. Y el Parque Nacional del Morro de San Felipe en Montecristi, también lo creamos allí. Quita Espuela y otras áreas protegidas que hoy son orgullo del pueblo dominicano. Miren cómo muchas personas, a lo mejor usted mismo, a lo mejor ignoraba totalmente que ese Pedernales tuvo desde 1983 alguien que le defendiera, una visión para defenderle, y quisieron hacer muchas atrocidades en los gobiernos de Balaguer. Allí crearon hasta asentamientos agropecuarios y de todo, pero el hecho de que existiera ese parque como ese eje central para defender, para preservar esos recursos, ha servido de mucho, de lo que nos sentimos profundamente orgullosos, porque no nos gusta estar de petulante reclamando en alta voz tantas cosas, pero estas que son tan auténticas que nadie la puede contradecir, porque las cosas positivas y buenas es lógico
que todo el mundo quiera echarle mano, que todo el mundo quiera hacer lo suyo, las obras buenas no tienen dueño, el dueño es todo el que cree que puede decir, embaucar a los demás diciendo que lo hizo él, pero aquí no hay dudas, porque el presidente de la Comisión Nacional Técnica Forestal, el que planteó esto, el que le hizo reescribir la comunicación a Alcoa, a Patrick Hewson y al doctor Cáceres para que incluyera el Parque Nacional, y luego los que dirigimos el trabajo para hacer el Parque Nacional, y luego redactamos el decreto y llevamos al señor presidente Salvador Jorge Blanco para que se vistiera de gloria y firmara ese histórico decreto el 13-15 del 11 de agosto de 1983. Está ahí para la historia, para que todos los que quieran leerlo, mucha gente hasta oculta que ese decreto, y otros dicen, no, ese parque lo creamos nosotros. Bueno, esa es la única verdad. Es verdad que ha trabajado mucha gente, que le han dado valor, que han hecho descubrimiento. Ahí hay yacimientos de aborígenes que datan, taínos, que datan de los 2590 años antes de Cristo. Es rico en yacimientos prehistóricos e históricos, y debemos sentir que allí lo que se haga debe estar muy bien hecho, muy bien conducido. Ahora se pretende hacer por allí el proyecto Cabo Rojo, proyecto turístico Cabo Rojo, que está, ustedes lo pueden encontrar en las redes. Lamento que esté pésimamente redactado. Y fíjense que en la primera página se pone ahí la figura del presidente como la primera cabeza del proyecto. Macarrulla estaba ahí también, gracias a Dios ya no está. Entonces están otras personas, uno llamada, no tengo el gusto de conocerlo, Eliardo Cairo Benoit, que es el director técnico. Está José Ariza Guzmán, que es asesor técnico. Y entonces Omeya Oberta, no sé bien esto, Meléndez, que es asesora financiera. No vi a nadie de Pedernales, habiendo tantos profesionales de alta calificación de Pedernales. A lo mejor, como es costumbre, le buscan 2 o 3 representantes de la oligarquía y lo meten ahí, entonces dicen que están conduciendo el desarrollo. Lo que sí es que en solo, usted se pone a leerlo y en 2 páginas te encuentra 20 errores. No pueden hacer un documento que pretende tener tanta significación y entonces sea un masacote lleno de errores, muchas páginas bonitas, el nombre de gente de que bueno mocito, pero entonces lleno de errores. Yo le voy nada más a leer este pedacito. Pedernales es una de las 32 provincias de República Dominicana y su capital lleva el mismo nombre. Primero, el país no tiene 32 provincias, 31 y el Distrito Nacional. Pero bien, su capital lleva el mismo nombre. Pero oigan cómo repite entonces. A su vez, el municipio de Pedernales es la cabecera de la provincia de igual denominación. La misma cosa dicha 3 veces en 3 líneas. Entonces, pero luego, cuando usted se adentra al documento, lo poco que dice es que primero confunde en muchos lugares donde va el nombre de provincia, pone Pedernales, aparece Pedernales con la población de la provincia entera, porque dicen el municipio de Pedernales, en vez de decir la provincia de Pedernales, tiene 24,000 y tantos habitantes. Entonces termina diciendo que el desempleo es 5%. Usted sabe el disparate que es ese. Decir que el desempleo en Pedernales sea del 5%. Dice que la población en edad de trabajar es 18,561, pero que la población económicamente activa es 9,316 y que el desempleo es 5%. Óigase.
y sigue plagado de errores, les recomendamos que un documento que sabemos que costó tanto, porque esta gente no sabe hacer nada barato, que recojan ese documento y hagan un documento bien hecho. Los documentos, un documento que va a ser el rostro, eso está lleno de imprecisiones, de errores, de gente que no tienen una profunda cultura. Lo que tienen es, que son blanquitos, hijos de popis y de cosas, y lo ponen, y todo es aguaje. Pero ahí en ese Pedernales que hay gente tan culta, eso es lo que da pena, que no haya uno en esa dirección. Todos importados. Los profesionales de Pedernales, yo no sé si haya uno ahí. Entonces, así no se deben hacer las cosas. Así no. Pero bueno, hoy vamos a hablar de este proyecto, pero vamos a hablar también del fideicomiso. Vamos a hablar de los puntos fuertes y los puntos débiles que tiene este fideicomiso. Allí se pretende invertir en la primera etapa 2.324 millones de dólares. Vamos a ver si se han hecho las previsiones para no repetir lo que es Punta Cana y Bávaro. Yo pienso que todos los dominicanos tenemos que respetar nuestros vecinos, Haití, respetarlo, incluso hasta tenerle deferencia, afectos, cariño, pero no podemos ahora desarrollar a Pedernales para que entonces el 95% de los trabajadores allí sean haitianos de la construcción, como constaté que haitianos son muchos de los que trabajan en la verja fronteriza. Haitianos, como son todos haitianos los que trabajan en los invernaderos. Y estamos desarrollando la agricultura, pero para los haitianos, porque el 98% son haitianos, visto por nuestros ojos, constatado esto nosotros. Que estamos desarrollando la agricultura, pero bueno, para los haitianos y para nosotros luego comprar la producción. Porque, hágame el favor, vaya usted a los campos a ver si la mano de obra no es haitiana toda, en el arroz, en el guineo, en todo. Entonces, se está haciendo la previsión, se van a pagar salarios distintos ahí en estos desarrollos para que allí quienes trabajen sean dominicanos y se haga un desarrollo nacional para los dominicanos, primero para los dominicanos, como dice la ley, 80% de los trabajadores tienen que ser, ahí lo pueden hacer. Pueden hacerlo, ¿por qué? Porque eso todavía no ha tomado fuerza, entonces empiecen a hacerlo bien desde ahora. Pero ahí hay que tomar, para que eso sea así, una serie de previsiones. De lo contrario, va a repetirse la misma doble moral, la misma frustración, el mismo despropósito de que impulsar el desarrollo de una nación y entonces la que se desarrolla es otra. Porque, y si todos los trabajadores, el 90% es haitiano, los haitianos como los dominicanos nuestros en Estados Unidos y en Europa lo que hacen es vivir a veces muy estrechamente, muy limitadamente, para entonces enviar todo lo que puedan para República Dominicana, para su pedazo de amor y de terruño. Eso mismo hacen los hermanos haitianos cuando producen. Mandan porque yo tengo 3 trabajadores haitianos. Yo los tengo, ¿por qué? Bueno, porque no encuentro otros, porque lo que quiero es tener solo dominicanos, pero no los encuentro y le pagaríamos, pero no los encuentro. Ahí en la Luisa de Monteplata.
Y entonces ellos están siempre preocupados mandando su chelito a sus familias. Entonces, en esto es que los dominicanos tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cuál es el pacto más urgente en este país? Que debe, y le pedimos al presidente que lo convoque. El pacto más importante de este país, por supuesto que el pacto eléctrico es vital, porque aquel que se hizo fue un tollo, rediscutirlo y que pueda ser tal vez de consenso, si se plantean las cosas de manera transparente, pudiera llegarse al pacto eléctrico y firmarse. Pero por encima de ese pacto eléctrico, por encima de lo que está pendiente también el pacto fiscal, que hay que preparar el país también para el pacto fiscal. Lo primero es que quienes dirigen deben traer su dinero aquí, porque no pueden pretender cobrar el impuesto a otro si ellos no pagan con sus cuentas offshores para pagar menos o no pagar. Esto se acabó de ser tonto porque están provocando el país. Entonces, esto es, ustedes quieren que haya un país sincero y que eche para adelante. Vamos todos a jugar con todas las cartas sobre la mesa y no coger a los otros de tonto, engañarlos y decirle otra cuestión, privar en serio y transparente, no hacerlo. Entonces, es así, no hay otro camino. Entonces, el pacto más trascendente y más importante para la República Dominicana no puede ser otro que llegar nosotros a un pacto, un modelo de cómo vamos a emplear a los dominicanos en República Dominicana, el pacto por una mano de obra nacional. Ese es el pacto. Porque teóricamente aquí desaparecería el desempleo total, teóricamente, si este pacto se llevara a cabo. No estoy diciendo que se expulse a nadie no somos partidarios en absoluto de violencia. De las medidas valientes y con carácter, sí, pero nada de violencia ni de atropello, pero sí de aplicar las leyes, la Constitución, los reglamentos y todo lo que sea el marco jurídico del país. Entonces, ese pacto por mano de obra nacional que implica un cambio de paradigma, un cambio de condicionalidades, un cambio de conducta. ¿Cómo es que nosotros mismos vamos a decirle a los albañiles, a los que trabajan en la construcción, que aquí que preferimos pagar salarios más bajos o contratar gente sin derechos, sin seguridad social, sin todo esto? Preferimos a esto y no a los propios dominicanos, cuando lo que estamos haciendo es preferir la ilegalidad y reírnos de los derechos, de la legalidad de los dominicanos. Y que eso lo acepte el gobierno y siga hablando como si nada ocurriera, porque como es un gobierno de oligarquías, todo lo que haga está bien. Y así es. El campo dominicano, sí, está bien. Tenemos una sobreproducción de arroz, esto, lo otro, sí. Pero ese arroz lo producen los haitianos. Los únicos dominicanos ahí son los dueños de la tierra. ¿Es eso correcto? ¿Es eso lo que queremos? Y eso es lo bien hecho y lo nacional y lo que conviene a la economía. ¿Y por qué no vamos a esa gran discusión de ese pacto, a buscarle la solución a eso? ¿Cuál es la solución? Que se cumpla la ley, que aquí no se pueda emplear a nadie fuera del marco de la ley. Pero si la más brutal violación a la ley empieza con el empleo, el gobierno consintiéndolo, pero todos los gobiernos pasados, pero que los pasados se fue. ¿Cómo les reclamamos a los gobiernos pasados? Lo mencionamos porque
ahí están los culpables de todas esas atrocidades hechas en el pasado. Ahí están los culpables aspirando a volver otra vez. Y usted sabe el descaro de un Leonel Fernández que desguazó, destruyó la CORDE, el CEA, un tirano las creó, explotando, sacándole el sudor, la sangre y el alma al pueblo, pero un demócrata pudo haberlos rescatado, y si habían 30 empresas debía haber creado 60. Hoy la democracia de que no es más justicia y más oportunidades, y entonces la democracia en él es menos. ¿Y por qué quiere volver? Pero ¿y por qué le hacen caso? Porque aquí se han cometido 4 atrocidades mayúsculas en la historia en los últimos 60, 70 años, 80 años. Primero, la entrega por Trujillo de 8,000 y tantos kilómetros cuadrados a Haití, que llevó a Haití a que hoy tenga 27,500 kilómetros cuadrados, cuando tenía 18,000 y tanto. Esa es una atrocidad, y que haya gente ahí hablando de Trujillo, el que cercenó lo más sagrado de este pueblo, que es su territorio, por el que se da la vida. Y él lo hizo, y todo pasó, porque así somos de adulones con el poder, no sabemos decir que no, y mucho menos resistir. La otra atrocidad de eso, de que empresas que fueron el sudor y la sangre de un pueblo, que las hizo un tirano para él, su familia y allegados, luego entonces, en vez de rehabilitarla, en vez de recuperarla y multiplicarla, entonces viene un demócrata, Leonel Fernández, y entonces las capitalizó, y lo que hizo fue que las regaló, las desguazó. Oiga, eso, 12 ingenios, pero 9 ingenios, pero usted sabe la riqueza que es tener 9 ingenios, pero ¿y por qué mejor no hizo 12? Que los desapareció todo. ¿Y eso se podrá leer en la historia? Pues sí, aquí sí. Y sigue por ahí, bueno, pero todas estas empresas sí, señor, y la propia CDE, que la volvió un desastre. Por eso la crisis eléctrica jamás se ha resuelto. Pero otra atrocidad mayúscula ha sido esto de continuar manejando un país durante 50, 60 años en medio de una crisis eléctrica, una cosa que es tan fácil de resolver si se quiere. Y este país tiene 60 años sumido en una crisis eléctrica. Ahí se han gastado los millones del mundo, y hablándole siempre una mentira, otra mentira, distinta mentira, pero el mismo efecto. Y entonces, la última atrocidad, el que un partido le diera al país 5 gobiernos, los gobiernos más corruptos de la historia, pero que ahora, para juzgar esas atrocidades, esos robos, en parte es con ellos mismos, porque los jueces que hay aquí fueron puestos por Leonel y por Danilo. Tendremos la suerte de que fallen contrario a los intereses de eso, pero gran parte de los fiscales también, y por eso este proceso va tan lento. Que Dios nos agarre confesado, a ver si terminamos siquiera uno sea Coral, Caracol, Antipulpo y la Medusa, pero se dice que hay expedientes por ahí que incluso el de Medusa se quedan chiquitos, y estos magnates están por ahí jugando dominó con Hipólito Mejía en una reversión de valor y en un acto como de locura o de chantaje o de burla al país, que uno no sabe cómo interpretar esto, porque el pueblo sí es cierto que el pueblo sí cambió estos gobiernos del PLD y de Leonel,
los echó buscando cero corrupción, cero impunidad, pero que se juzgue a esos corruptos y se les quite el dinero. Por eso cambió el pueblo. Esa es la verdad. Si el presidente se cree que fue que lo eligieron a él por ser un gran líder, eso no es falso. Que no crea eso, se puede llevar un gran susto. O que el mismo PRM creamos que fue porque lleno de virtud el pueblo se derrodilla ante nosotros. No, nada de eso. Fue buscando que tenía que cambiar, no quería aquel, y creyó que podíamos hacerlo, pero si no lo hacemos, le habríamos fallado y el pueblo tomará otras decisiones. Entonces esas son las 4 atrocidades que se han cometido aquí en República Dominicana contra el pueblo dominicano, y no debe ser. Este pueblo es digno de mejor suerte. No puede ser que cada vez que se levante un trozo, un pedazo de la tapa del gran recipiente de la corrupción, salgan unas fechorías y unos entramados de malhechores que superan los 10,000, los 20,000, los 40,000 millones de pesos, y que a algunos se le haya dado no al lugar y estén calladitos por ahí, que hay que reabrirlo, porque Domínguez Brito no me parece a mí que esté alucinado ni loco, y él le demostró a Félix Bautista que se había apoderado ilícitamente de más de 80,000 millones y lo acusó por 43. El que por un dato técnico le dieran un no al lugar, eso no contradice que ese expediente de criminalidad está por ahí, porque no lo abren ya. Y el de los otros también. Porque lo cierto es que este país para adelante no va a ir. Con tanta corrupción podrán haber esos corruptos de siempre, porque también estamos hablando de los políticos. Pero entonces los corruptos del sector privado son los mismos de Balaguer, los mismos de Leonel, los mismos de Danilo, y ahora son los mismos. Mire, esa circunvalación inaugurado en Santiago, que está lleno de hoyos ya, 6.5 kilómetros. Antes de este gobierno llegar al poder, se habían gastado como 5.700 millones de pesos en solo 5 kilómetros. A más de 14 millones de dólares por kilómetro. Y entonces en este gobierno se hizo como 1 kilómetro y unos metros, y se gastaron casi 1.000 millones también, repitiendo los mismos niveles de costos. Si algo deben auditar la Cámara de Cuentas de inmediato es esa circunvalación, porque óigase, esos niveles de costos jamás podrán ser ciertos. Hoy, ¿quién ha dicho que 1 kilómetro de una carretera de segunda y tercera puede costar esos niveles? Pero la hizo Mícalo Bermúdez, la hizo Manuel Estrella. No, hay que meterle mano a eso también, porque son los mismos personajes que habían. Y vamos a seguir de la misma manera. Entonces es mentira. Todo esto es mentira, que no le vamos a atender a lo que quiere el pueblo. Si no lo atendemos, nos van a patear. Porque la gente se está dando cuenta que hay como un entendimiento. Y que se cree que si hay alguno corrupto, tiene que ser político. Porque los empresarios no lo son, que son los primeros instigadores a la corrupción, porque no hay corrupción política sin corrupción privada. Nosotros vamos a seguir en esto. Vamos a continuar y vamos a decir que el pueblo dominicano tiene que exigir el cambio que se ofreció, el verdadero cambio, que se vea que ese cambio se está ejecutando. Porque de lo contrario hay que denunciar a quien sea. Porque no hay cara bonita, ni cara turca, ni cara árabe, ni cara española, ni cara de allí que queremos.
es que las cosas se hagan bien. Porque aquí nadie es mejor que nadie. Este pueblo es mestizo, mulato y negro en un 93, 94%. Pero hay un grupito de 5 o 6% que ni se mezclan con nadie, que se creen elitistas, supremacistas y creen que el resto es la gleba, la nueva forma de esclavitud por teñido, por feos y por todo eso. Y eso tiene que acabar. Porque la mayoría es fea. Y entonces, si esa gente se da cuenta de que lo están cogiendo de tonto, que lo están burlando y que todo es, entonces sí, no van a votar por ellos jamás. Es que las cosas hay que hacerlas con claridad como debe ser. Bueno, amigos, el mundo no está muy derecho. No está muy derecho porque ahora mismo están cruzando los destroyers y hasta portaaviones entre China y Taiwán. ¿Qué busca Estados Unidos ensañando y encendiendo las cosas? Pero Estados Unidos ha aceptado que Taiwán es parte de China. No provoquemos meter al mundo en una guerra mundial, por favor. Porque por rico que usted sea, yo sé que hay ricos que tienen cavernas 200 metros bajo tierra y cosas, pero oiga, con un mundo destruido por las emanaciones nucleares, emanaciones que dañan la vida, que dañan la naturaleza, que modifican el genoma humano y vegetal, no será posible la vida. Entonces, dejémonos de eso. Taiwán fue entregada por MacArthur en 1945. ¿Cuál es la breve historia de Taiwán? Taiwán siempre fue poblado por los micronesios y polinesios, no por chinos. Y muy temprano, el imperio portugués, tomó a Taiwán. Incluso le llamaba Formosa, porque en portugués Formosa quiere decir hermosa. Y la dinastía Qing echó a los portugueses en 1850 y tomaron la dinastía Qing. China tomó a Taiwán. Pero en 1888, Japón, que se había convertido mediante pactos con la economía, con Estados Unidos, se tecnificó y se convirtió en potencia del lejano oriente, le quitó Taiwán a China y desde 1888 Japón dominó Taiwán hasta 1945, cuando fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, y muchos de los taiwaníes hablan japonés porque fueron forzados ellos y su familia a hablar japonés en esos casi 70 años que dirigió Japón a Taiwán. A partir del 1945, entonces, cuando MacArthur invitó al gobierno chino, a Chiang Kai-shek, al partido Kuomintang, que estaba en el poder entonces, a que viniera a tomar posesión de Taiwán. Pero 4 años después, al triunfar la revolución comunista en China, comandada por Mao Zedong, entonces huyó el gobierno de China, derrotado por Mao Zedong, y se refugió en la isla de Taiwán. Y entonces decía que era el gobierno legítimo de China, pero radicado en Taiwán. Y por eso República Dominicana, hasta que el presidente Danilo Medina estableció relaciones con
China popular, la China continental, República Dominicana, con quien tenía relaciones era con la República China en Taiwán, pero el propio Estados Unidos también, solo que Estados Unidos reinstaló esas relaciones diplomáticas en 1979, cuando ya antes el presidente Nixon, llevado por Kissinger, había visitado y se paseó de manos con Mao Zedong en 1973, pero en 1979 el presidente Jimmy Carter viajó a formalizar, pero formalizar las relaciones con China supuso expulsar a Taiwán de la ONU y de todos los organismos de la ONU, como la OMC, la OMS y todos los demás organismos. Entonces, si Estados Unidos reconoció que hay una sola China y que Taiwán es parte de China, tanto que la expulsó, ¿qué busca entonces ahora? Como hostigando, como fomentando la rebeldía de Taiwán, cuando sabe que China se va a meter en poco tiempo y lo que está es acelerando un proceso de que China vaya y ocupe a Taiwán. Entonces, si va y lo ocupa, que es su territorio, que la propia Naciones Unidas dice que es territorio chino, que el propio Estados Unidos, que todos decimos que lo es, y entonces, ¿qué haría entonces? Ir a hacer guerra con China. Sería una guerra nuclear, pero por Taiwán, pero entonces ¿en qué estamos? ¿A quién le creo? Porque tú dices que es parte de China y entonces quiere que no lo sea. Sí, sí y no. Cuando digo y cuando digo Diego, pero ¿qué es lo que pasa? Esa ambivalencia también se refleja en esto de la guerra de Ucrania, en Ucrania. ¿Dónde estaban los grandes estrategas de Estados Unidos y de Europa? Porque hace tiempo que yo sé que Rusia produce el 18% de todo el gas natural del mundo, yo lo sé. Y sé que si se crean unas hostilidades muy grandes con Rusia y ese 18% de gas natural no llega a los mercados mundiales, ¿a qué precio va a llegar el gas natural? Y todos los países que usen gas natural tendrán, pero toda suerte, por eso lo estamos teniendo, porque ya el gas natural aquí se usa para generar el 40% de la electricidad y por eso se pagó $2.5 por millón de BTU en promedio en el 2021 y ahora el gas está casi a $9 por millón de BTU, a 3 veces su precio, demoliendo la economía. Hoy, ¿dónde están esos estrategas y esos sabios que no prevén estas cosas? Pero que también Rusia provee el 45% del gas a Europa y que no lo van a poder cambiar de a la noche a la mañana. Claro, podrán aumentar las ventas de gas natural líquido a través de barcos de Estados Unidos y de algunos otros países a Europa, pero no pueden reemplazar ese 45% de gas que Rusia, porque eso le tomaría 5 o 6 años ese reemplazo. Y si ahora Rusia, cuando venga el otoño y venga el invierno, cierra la llave a Europa, ¿pero qué va a pasar en Europa? ¿Cuántos millones no tendrán que salir huyendo antes de ser destruidos por el frío? ¿Pero qué racionalidad tiene eso? Pero ¿dónde estaban esos estrategas que olvidaron que Rusia produce el 6% del carbón para plantas térmicas y para producción de acero? El 6% del carbón del mundo. Y cuando en el mercado falta o se pone en peligro, 6% se desequilibra y por eso el carbón hoy, mientras lo compramos a $75
por medio la tonelada en el 2021, ahora está a 390, 400, 412 dólares la tonelada, 6 veces más, 5 veces más. Y ya el carbón aquí es usado en el 32% de la electricidad de República Dominicana es producida por carbón. ¿Cómo estará impactando esto a las empresas que producen electricidad con carbón? Es algo demoledor. Pero, ¿y el petróleo? Rusia produce el 10% del petróleo que produce el mundo. No estamos diciendo que nos dejemos hacer todas las bravuconadas de nadie, de Rusia, ni de Putin, ni de nadie. Que lo que decimos es que lo que se puede llevar al diálogo vaya. Pero he dejado para último decir que Rusia no es que produce muchos fertilizantes, es que junto a Bielorrusia produce el 18% de todos los fertilizantes del mundo. Que eso no es un juego, eso pone en juego la producción de alimentos del mundo. ¿Y qué significa esto? Que todos dependemos de Rusia, sí, todos dependemos de China, y todos dependemos de Alemania, y dependemos de Estados Unidos, y dependemos uno de otro, y Haití depende de nosotros, y nosotros de Haití, y todo. Bueno, porque el mundo es una interdependencia, y nadie será autosuficiente en todo. No, eso no será nunca. Entonces, amigos, vamos a una pausa para seguir aquí con este tema tan importante, el tema de Pedernales. Estamos esperando a nuestros invitados. Se nos han retrasado esta vez, pero los tendremos aquí para hacer un excelente programa. Este programa, como ustedes saben, tiene el respaldo directo de don Bienvenido Rodríguez y de todo el personal de la alta dirección de esta empresa, para que los temas que aquí tratemos sean del más alto nivel posible, para que se pueda educar al país. A veces son tediosos, pero que para entender las cosas a veces hay que trabajarlas un poco. De todas maneras, vamos a esperar la llegada de todos nuestros invitados. Por aquí está el doctor Trajano Potentini, puntual como siempre. Vamos a la pausa y al retorno estaremos analizando tanto el fideicomiso como todo este proyecto que se intenta ahora ser el primero, el proyecto turístico Cabo Rojo en ese Pedernales. Pedernales tiene 2.080 kilómetros cuadrados, 2.080 kilómetros cuadrados. Y tiene una población de cerca de 30,000 habitantes. Fue su población reduciéndose rápidamente hasta el año los 90, por ahí, que empezó otra vez a reavivarse. Pero el pueblo entero tiene mucha expectativa de que a Pedernales le llegue ese principio de desarrollo. Pero le volvemos a recomendar al señor Simón Freud, a todo esto, que hagan un proyecto bien hecho, porque me entré a este proyecto y en una sola página encontré 10 errores. Errores hasta decir que el desempleo en Pedernales es 5%. Está escrito aquí. Errores de decir como que Pedernales es una de las 32 provincias de República Dominicana y su capital lleva el mismo nombre. Pero ahí mismo dice, a su vez, el municipio de Pedernales es la cabecera de la provincia de igual denominación. Les dicen 3 veces la misma cosa en 3 líneas. Oiga, pero... Y entonces para presentar de que con tantas cosas, un proyecto de que bien hecho y
masacota. Entonces, cuando uno va a los análisis de números, por Dios, y allí no ponga la figura del presidente, del ministro de la presidencia, y en una cosa tan mal hecha que no la revisaron y que tiene tantas imprecisiones. Y eso nosotros que no nos metimos así hasta el final. Bueno, de todas maneras, una pausa. Nuestros invitados están haciendo acto de presencia y bueno, la pausa. Remigio.